De regreso y vamos a platicar con la doctora María Eugenia Jiménez Corona, epidemióloga de la UNAM, y con el doctor Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Qué gusto que están aquí, doctor. Gracias por la invitación, man. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues son tiempos de hablar de virus, de coronavirus, de hacer otra vez pedagogía de estos temas, me parece. Que no está mal de vez en cuando volver a acordarnos de hábitos y acordarnos de estos temas que los vivimos con la influenza hace unos años. Y empezaría por preguntarles, pues yo creo que lo que muchos nos preguntamos, ¿qué sabemos del coronavirus hoy, sobre su comportamiento? ¿Qué es con lo primero que estamos hoy? ¿Frente a qué estamos, digamos? A ver, doctor. Bueno, en términos muy generales, yo creo que la doctora lo va a complementar con mayor especificidad. Estamos frente a un virus nuevo. Los seres humanos no habíamos sido expuestos a este virus con la anterioridad. Entonces, de entrada, todos somos susceptibles. Puede infectarnos a todos. Porque nadie tiene defensa frente a esto. Nadie tiene defensa frente a esto. Entonces, eso lo debemos de tener muy en cuenta porque cuando hablamos hoy en día de la influenza, decimos, bueno, pues es el mismo virus que le va dando vueltecitas. Este no, este es nuevo. Entonces, afortunadamente, parece que no se trata de un virus tan agresivo que pudiera provocar una gran mortandad y una afectación de enorme magnitud, pero tampoco es despreciable. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. Y entiendo que no es despreciable porque lo que puede provocar son demandas de atención extraordinaria para los sistemas de salud, ¿no? Sí, yo creo que habría que irnos un poco más atrás, primero de definir qué son los coronavirus. Los coronavirus es una familia de virus que se denomina coronaviridae. Y aquí es importante señalar que dentro de lo que va del siglo XXI han habido 3 con este coronavirus de importancia en salud pública y que han tenido la atención el SARS. El SARS en 2002, que surgió también en China, en 2013 MERS coronavirus, que también surgió, mucho más en Arabia Saudita. Agresivo. Y justo para poner el tema en cuanto a la que podríamos denominarle agresividad del virus, en este caso se estima que la letalidad es mucho más baja, ha estado entre 10, 11, 12% con pequeñas variaciones, pero de ahí no ha pasado. En cambio, el SARS ese tenía una letalidad de, perdón, este es 2.5, más o menos, 2.5, perdón, fluctuando. Y el otro estaba como en 10%, 9.90, pero llegaba a 10%, que es la cifra redondeada que se maneja. Y con MERS coronavirus, el de Medio Oriente, que este fue el último que surgió en 2013 y todavía por ahí pueden identificarse casos. 30 por ahí. Era 35%, esto es 35 de cada 100 pacientes podían fallecer. Nada más para entender, eso es para ubicar de el contexto. 35 personas en ese virus a 2%. Sí, en este caso. 2.5. ¿Cuál es entonces? Y entiendo que además tampoco la tasa de contagio, que entiendo es otra variable importante en estos temas, ¿no? ¿Qué tan fácil es que se va transmitiendo de persona a persona? ¿Cómo está en ese sentido? Ese número que se denomina R0 en términos epidemiológicos, que en términos muy simples lo que significa es una persona qué capacidad o a cuántas personas puede transmitir, y así se va generalizando. Una transmite a 3, de esas 3 cada una a otras 3 y así sucesivamente. Y para poner un ejemplo de las enfermedades transmisibles de las que tenemos que son más contagiosas, por ponerle alguna etiqueta, de sarampión. Ahí se maneja un número de alrededor de 18. En este han habido también fluctuaciones desde cifras de decir un R0 2.5, un R0 de 3. O sea, hay diferentes estimaciones. 3 personas. Hay estimaciones un poco más altas, pero sin llegar a la transmisibilidad que tiene, por ejemplo, sarampión. Y esto es por poner también un poco el contexto. Ahora, si tiene esta tasa, no sé si es el término mortandad o cómo se le llame, y la tasa de contagio más baja, ¿por qué los países están tan preocupados por este fenómeno? Bueno, yo creo que aquí entra la otra gran dimensión, que está más allá de la biología y de la medicina, y que es el problema de la respuesta social. Cuando se disemina información sobre muertes y dice, hoy ya tenemos tantas muertes y mañana tenemos tantas muertes, etcétera, la gente se alarma. Claro. Y creo que en general la sociedad de hoy en día, que tiene una comunicación instantánea y muy vasta, va a reaccionar de una manera distinta como sucedía antes. Si nos regresamos un siglo, cuando hubo una epidemia de influenza en 1918, se enteró el mundo cuando ya estaba en España, después de haberle pasado por encima
a varios países. En cambio, ahora nos enteramos una hora ya después. Está en tiempo, claro, a veces y de hecho antes, sí, ¿no? Sí. Decimos, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, este barco italiano. Sí. Entonces, ni siquiera sabemos si tiene o no contagio y Pero ya la era gente tema, está claro. reaccionando y Así dice, es. no los dejen bajar y tómenles la temperatura. Entonces, este escenario es novedoso. Esta epidemia, en ese sentido, nos está llevando al primer gran experimento social del siglo y tal vez del milenio, que es el de cómo vamos a responder y cómo vamos a minimizar los impactos. Esto que dice el doctor me parece fundamental y creo que los medios ahí tenemos una responsabilidad al hablar de estos temas. Hay cosas que no están en nuestras manos, hay cosas que sí están en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer? Si le parece, doctor, empezamos con el ámbito personal frente a esto, es decir, medidas de protección, de seguridad. Sí. Hablando en términos de salud pública, hablando de prevención al nivel más general, pues son recomendaciones muy simples que justo por esa misma simpleza a veces no se les toma la seriedad que corresponde, como es el lavado de manos frecuentes, el estornudo de etiqueta, que es estornudo en el ángulo del brazo o en un pañuelo desechable, pero de inmediato deshacerse del pañuelo desechable, no andarlo portando por toda la ciudad. Ese es otro. Y también si hay alguna persona enferma, que se quede en casa, y también evitar contacto con personas que tengan que estén enfermos. Y el otro punto es que también las superficies deben de limpiarse con cierta frecuencia, porque ese es otro mecanismo de transmisión. Alguien habla, tose, y la otra que se queda contaminada una superficie, alguien llega, toca la superficie, se lleva las manos a los ojos, a la boca, nariz puede haber también una transmisión. Y en términos de política de Estado, de política pública ya a nivel gobiernos, ¿qué es lo que marcan los protocolos, digamos, sobre cómo se prepara un gobierno frente a una cosa como esta? Yo creo que el haber sido el epicentro de la única pandemia que se ha declarado como tal, como pandemia en el siglo XXI con influenza H1N1, le dejó a México una experiencia que ya se contaba con protocolos previamente para otro virus de influenza, que era H5N1, que afortunadamente no se extendió más allá, pero ya se tenían protocolos, incluso se hicieron algunos ejercicios simulacros con ese protocolo. Entonces, cuando el nuevo virus surge y que ya no teníamos, como en este momento, el tiempo para responder y afinar protocolos, etcétera, sino que había que dar una respuesta prácticamente inmediata, ya tenemos esa experiencia, ahora tenemos unas semanas de que surge, bueno, ahorita ya llevamos casi 2 meses de que surgieron los primeros reportes a los últimos días de diciembre, y al día de hoy se han ido afinando esos protocolos, se han ido realizando diferentes acciones, tanto en nivel de población. Uno puede consultar las páginas de la Secretaría de Salud y uno encuentra ahí recomendaciones tanto para población, recomendaciones para personal de salud, y me parece que es muy transparente y muy clara la información que se está dando. Y es que lo decíamos antes de empezar, doctor, es distinto vivirlo cuando nace aquí y no sabes ante qué estás, que este periodo que ya tenemos que de nos distancia. dio de ventaja. Sin embargo, creo yo que no hay un consenso claro, porque por un lado tenemos a la Organización de las Naciones Unidas dando ciertas instrucciones, ¿no? Y resistiéndose, por ejemplo, a decir, no va a ser tan fácil decir pandemia, vamos a esperar. Y por otro lado, tenemos acciones que parece de intrascendencia. En el caso de Brasil, salen a decir, pues es una gripe más y no nos va a pasar nada. En contraste con lo de Tokio, por ejemplo, Japón. Sí, Japón, Italia. Que suspenden clases. Bueno, el Reino Unido, ¿no? De decir, vamos a cerrar oficinas, vamos a suspender clases. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nos va a servir y hasta dónde vamos a llegar? Creo que es un problema. Y a mí me parece que el tiempo que nos queda antes de entrar en una fase de crisis, pues deberíamos de aprovecharlo abriendo ampliamente la discusión, que le llegue la información a la gente, a los jóvenes, a los adultos, etcétera. Por ejemplo, mira, el tema de fumar. Si una persona fuma, ya de entrada está en un riesgo excesivo. Y pues siguen fumando como si nada, ¿no? De perdiz vamos a decirles que se vayan a fumar a un lugar aislado, un fumadero, para que nada más ellos se contagien y nada más ellos se enfermen, o mejor que nos ayuden y no estén exponiéndose ellos mismos, porque también van a ser focos de transmisión. Entonces, hay una serie de responsabilidades en la sociedad que debemos de fomentar y aprovechar el espacio. Pues yo me quedo con esto que dicen, primero, en el sentido de que va a ser un proceso que vamos a tener que ir conviviendo
tomando decisiones desde las autoridades, cambiando hábitos, que además lo habíamos hecho muy bien. Creo que hasta las enfermedades gastrointestinales habían bajado Sí. porque nos lavábamos mejor las manos. Las infecciones en los hospitales Habían bajaron bajado, también habían bajado. durante Y luego, la pues pandemia. otra vez volvimos a bajar la guardia. Es una oportunidad para recuperar esto que nos decía de las recomendaciones hace rato, empezar con la caravana respetuosa que se ve, Sí, en lugar de la mano. abrazarnos como si no nos volviéramos a ver en la vida. Y pues les agradezco que estén aquí y seguramente lo vamos a seguir con esta conversación en las próximas semanas. Muchas Pues gracias. encantados y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Gracias, doctora. gracias.